Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes. Ver en la crisis la oportunidad, dice el dicho, ¿no es cierto? Y de eso se trata este segmento, de aprender de las experiencias empresariales de quienes han atravesado precisamente épocas turbulentas y lo han hecho con éxito. Pero yo quiero detenerme brevemente en algunos datos adicionales a los que se han mencionado ya en varias sesiones. El diagnóstico de esta crisis, que venimos arrastrando desde hace ya algunos años, pero que claramente ha venido a agudizarse con el tema de la pandemia y el primer año de este gobierno. Ese diagnóstico es harto conocido, ha sido recogido con mirada crítica, y quiero decirlo no solamente por la prensa local, sino también por publicaciones en editoriales de publicaciones prestigiosas como el New York Times, el Washington Post, The Economist, que atribuyen esta crisis a un ejecutivo errático que socava con sus decisiones la institucionalidad democrática. En esa misma línea está el último informe diagnóstico del Banco Mundial, y voy a leer textualmente una cita de este informe que señala que la causa fundamental del limitado progreso para los dos desafíos del desarrollo del Perú, la baja productividad y la desigualdad, radica en la debilidad y declive de las instituciones públicas que han sufrido una rotación sin precedentes de funcionarios públicos sin el perfil adecuado, trastornando el funcionamiento del Estado. Entonces, tenemos un Estado que es percibido como ineficiente y además corrupto. La última encuesta de Proética sobre corrupción recoge que el 81% de los peruanos tiene la sensación de que la corrupción se ha incrementado. Y no solamente se han deslegitimado las instituciones, por primera vez desde el 2004, el gobierno central es percibido como una de las instituciones más corruptas, con 42%, después del Congreso con 64%. El descrédito y la desconfianza alcanza a toda la clase política. Una encuesta del Instituto de Estudios Peruanos señala que el 50% de los peruanos, y esto es bien grave, no se siente representado por ningún político. Y otro 18% simplemente no tiene una idea clara sobre el tema. Crisis de representación política muy grave. La empresa privada, y lo hemos escuchado ayer, tampoco se salva. Lo han subrayado y quiero aplaudir la sinceridad con la que abordaron el tema Juan Fernando Correa y Jessica Rodríguez, que citó una encuesta en la que señala que solamente el 26% de los peruanos creen que los empresarios son confiables y otro 36% que cree que no son nada confiables. Este es un dato crítico, porque también convenimos aquí que la empresa privada es parte fundamental del crecimiento y el motor económico de un país, para la generación de empleo, para el crecimiento, empleo digno, empleo con todos los beneficios. Entonces, y porque además eso es un dato que se ha repetido mucho aquí, ¿no? De cada 10 soles que se invierten en el país, 9 vienen del sector privado. Entonces, quiero terminar esta introducción señalando el peligro que esta situación entraña, citando la medición del Latino Barómetro, que coloca al Perú liderando este triste ranking de corrupción en la región. ¿Y qué es lo que concluye el Latino Barómetro? Que ante situaciones de corrupción extendida se abre el espacio para una salida fuera de la institucionalidad. Sí, ese es el peligro. Entonces, esa es la magnitud de la crisis que afrontamos y esa es la conversación que vamos a tener hoy día. ¿Cómo navegamos en esta crisis? Ustedes son los que tienen la experiencia y entonces le doy la palabra primero a la dama, si me permite, a Patricia Benavides, para hablar de el mayor aprendizaje en épocas de crisis. Patricia. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, especialmente gracias Felipe por la confianza. Bueno, creo que ha habido un hilo conductor en estos 2 días y las sesiones que hemos tenido, que tiene que ver con la confianza, ¿no? Y en realidad hay 3 elementos que están sumamente unidos, vinculados, están correlacionados, que son la confianza, la capacidad de adaptación y la posibilidad de crecer. Hace unos meses la Universidad de Harvard hizo un estudio y encontró que el 93% de las empresas en el mundo que han crecido en el momento de pandemia lograron crecer porque pivotearon rápidamente su estrategia. Y cuando analizamos por qué una organización es capaz de pivotear rápidamente su estrategia,
vemos que en realidad es porque construye sistemas que se basan en la confianza interpersonal entre las personas. Confianza, nuevamente, ¿no? ¿Y por qué estamos hablando hoy de la confianza? En verdad creo que es porque, bueno, a mí me ha tocado vivir la pandemia y esta crisis sistémica que estamos experimentando desde un lugar sumamente especial. Yo trabajo en una organización de educación superior que además tiene presencia en varias regiones del Perú, en el centro, en el sur, y he visto cómo es que las familias luchan por salir adelante aún en momentos difíciles con esta visión optimista de largo plazo. Las personas sí somos capaces de renunciar a eso que en el corto plazo nos puede dar satisfacción, pero que compromete nuestro largo plazo, ¿no? Y realmente eso nos ha dado mucha esperanza y entendemos que entonces la educación tiene un rol fundamental en primera línea de responsabilidad en seguir creando inclusión. Y no de la manera necesariamente en la que hemos hecho hasta ahora, pero Coleman, que es un sociólogo estadounidense, dice que la educación sin inclusión solo replica desconfianza y exclusión. Y eso es lo que nos pasa en el Perú. Las organizaciones de educación superior tenemos un rol fundamental de generar inclusión y acompañar el proceso de institucionalización, porque la democracia de las instituciones solamente funciona cuando hay un involucramiento activo de todas las partes. Gracias, Patricia. Carlos, estábamos en la sala de reuniones y comentabas que el grupo empresarial del que formaste parte ha pasado por la dictadura militar, la hiperinflación, el terrorismo, digamos. Las situaciones de crisis no te son ajenas. No, gracias, Pamela. Es un honor estar con Patricia Alfonso aquí. Quiero partir con un mensaje para mí importante. Yo no pierdo la esperanza en esta gran nación que se llama Perú. ¿Y por qué digo eso? Porque el Perú es el país que tiene la posición número 3 en mayor cantidad de microclimas en el mundo. Es el cuarto país más biodiverso del mundo. Es el octavo que tiene mayor cantidad de reserva de agua dulce en el mundo. Es un país mágico. Yo tuve la suerte de vivir, estudiar, educarme, emprender, iniciar un negocio en Ayacucho, en la época del terrorismo, en la época dura. Vivimos en inflación o hiperinflación, secuestro, bombas, muertes, ¿para qué recordar más? Pero sí quiero resaltar algunos datos importantes. Mi madre fue maestra en Ayacucho y al final de los 90 su sueldo de maestra era apenas $10 al mes, seguro muchos de nosotros nos acordamos. Y hoy me pregunto, ¿cuál es el sueldo de un maestro? Probablemente nos acercamos más cerca a los 400 o 500 o $600. Y el tema es qué es lo que ha pasado en estos años. De ahí sí quiero resaltar esa gran valía de la gran empresa privada, de los emprendedores, de los que estamos aquí, somos capaces de generar empleo digno. Quien cada día con su esfuerzo ha hecho que este año probablemente lleguemos a unas exportaciones de cerca de $70,000 millones. Yo me pregunto, ¿cuántos empleos dignos genera esos $70,000 millones? Me pregunto, ¿qué ha hecho el Estado para eso? ¿Acaso no habrá que rendirles tributo a esos empresarios que han invertido año tras año apostando en esta nación, que hoy tenemos la suerte de decir que crecemos a un 18% las exportaciones? Mi centro y foco se centra en defensa de la empresa privada. Yo tengo la suerte de estar hoy aquí hablándole a ustedes porque soy el resultado de un modelo que trabaja en libertad, un modelo que me ha dado la oportunidad de crecer
aprender y desarrollar. Y con orgullo podemos comentar de que el país es el 9º proveedor de frutas en el mundo. Y es por eso que yo no pierdo la esperanza en este país. Gracias, Carlos. Alfonso, también conversábamos sobre esta situación en la que nos encontramos, en que el discurso de polarización encajona y etiqueta a todos en un mismo saco, y hablando de la desconfianza que se percibe también en la clase empresarial, y tú decías, no es justo. Yo veo infelizmente a un gobierno, a un ejecutivo muy cómodo desde la posición de victimizarse y de generar un cuco en una prensa que lo critica, y en una clase empresarial a la que le pone la etiqueta de abusiva. Y tú dices, no sé si han habido malas prácticas, se han reconocido, ha habido un distanciamiento, lo han reconocido, pero tú dices, no es justo, no nos etiqueten hacia todos. Y tu experiencia personal me la contabas adentro y yo decía, wow, háblanos de esa experiencia, por favor. Gracias, Pamela. Bueno, efectivamente yo creo que la etiqueta que tenemos los empresarios en general, que lo muestran las estadísticas, es muy mala y hay que, más allá de justicia o injusticia, esto hay que tratar de explicar por qué, las razones, ¿no? Yo creo que hoy día los empresarios o la gran parte de empresas que yo conozco, las empresas serias, tienen muy arraigado el tema de valor compartido, como lo decía Fernando, responsabilidad social empresarial, responsabilidad ambiental. Hoy día nuestros fiscalizadores no necesariamente son los organismos reguladores, son nuestros clientes. El Perú, como acaba de decir Carlos, ha ocupado espacios muy importantes en los mercados internacionales de lo que hace, y eso ha requerido de un trabajo y de una adecuación a un modelo mucho más inclusivo, mucho más social y con valores compartidos. Le puedo dar un montón de ejemplos de valores compartidos con los valles colindantes, donde las empresas hacemos infraestructura social para los agricultores. En el caso nuestro hemos beneficiado a 5.000 agricultores, se hacen escuelas, o los programas de obras por impuestos nos dan la posibilidad de hacer escuelas que de otro lado estarían esperando largas colas a que los gobiernos pudieran lograr hacerlas, pero no es suficiente. Intervenimos también en la capacitación de los maestros con programas como los de Enseña Perú, Que Maestro y otros más. Puedo seguir mencionando esto, pero no quiero hacerlo. Quiero decirles más bien que todo eso es insuficiente, es absolutamente insuficiente. Y tampoco tenemos que flagelarnos por qué más se puede hacer. Creo que siempre se puede hacer más, pero no estamos apuntando a las causas, y creo que nos toca, y en este CADE nos toca apuntar a las causas. Las causas es que esa medición de pobreza que veíamos hace rato, que bajó de 60 a 22%, es bajo una métrica de economía, y esa métrica de economía es que hoy día muchas personas más, ya sea en la informalidad o en la formalidad, tienen el ingreso multiplicado por 4. Sin embargo, siguen viviendo en una invasión sin títulos, sin materiales nobles. ¿Qué es esto? ¿Realmente tenemos acceso a servicios públicos? ¿Hay que cargar el balde del agua al cerro? ¿Le parece que eso es una vida digna? Yo creo que no. Entonces, si nosotros esperamos que el sector privado vaya a solucionar esto, tendremos que hacerlo, y seguramente en 40 años habremos podido hacer un programa. Pero también alguien hablaba en la ponencia pasada del sentido de urgencia. Yo también invoco el sentido de urgencia. Ese sentido de urgencia es mañana. Entonces, tener una población realmente pobre, por millones de personas que no tienen acceso a la dignidad en el Perú. Nosotros recogemos a 60.000 peruanos para llevarlos a su centro de trabajo en el campo. ¿Y qué pasa? Y por supuesto las mejores prácticas que puedan haber en las empresas y todo lo demás, pero cuando los volvemos a dejar a su casa, en el piso de tierra, sin servicios públicos, ¿dónde quedó la dignidad del trabajador? Entonces, el sentido de urgencia reclama
hacer partícipe al Estado de este crecimiento. No podemos ser condescendientes con esto. Esta inacción en la que estamos viendo, y no viene de ahora, quizás el de ahora es el peor, pero desde hace 30 años que venimos en este cuento. Y nosotros los empresarios sí tenemos una responsabilidad, sí, por supuesto que tenemos. No podemos ser complacientes con ese descuido, no podemos. Y claro, participar en la vida política, bueno, veamos cómo. Y yo planteo que la forma de participar en la vida política de los empresarios es a través del fomento de instituciones que ayuden a fortalecer los partidos políticos. Cualquier gobernante que salga elegido sin un respaldo político está destinado al fracaso, independientemente de su color político. Las reformas que se requieren en este país son muy profundas y requiere apoyo de la calle, requiere apoyo del Congreso y todos unidos. Entonces, si no lo logramos, creo que seguiremos esperando y seguiremos flagelándonos en los próximos 40 años. Gonzalo Baldós decía ayer que en esta coyuntura no se están construyendo puentes, sino que más bien se están destruyendo. Entonces la siguiente pregunta es, ¿cómo establecer prioridades? ¿Hay posibilidad de empezar a construir puentes? ¿Sienten esa apertura desde el Ejecutivo? Porque claramente lo has mencionado, el sector privado solo no va a poder hacerlo y es responsabilidad del Estado proveer de los servicios y de la infraestructura para que un país crezca y avance económicamente y con dignidad para sus ciudadanos. ¿Cómo establecer prioridades, Carlos? Gracias, Pamela. Voy a tomar el hilo conductor de Alfonso. Él hablaba de generar vida digna y que los empresarios sí tenemos responsabilidad. Yo entiendo que sí, pero para entender eso yo quisiera hablar del círculo virtuoso de desarrollo del país. Si hay inversión, hay empresa. Si hay empresa, hay empleo. Si hay empleo, hay salario. Si hay salario, hay consumo. Y si hay consumo, hay los recursos que le llamamos impuestos. Que los consumos o los impuestos directos representan más del 60% de la recaudación del Estado. Y la pregunta es, ¿quién lo aporta? Justamente el dinamismo económico. Por lo cual, yo sí creo que si nosotros trabajamos en base a lo que CADE plantea hoy, de decir, la inversión privada tiene que ser fundamental, hablaba con Felipe, un Estado que funcione y las instituciones sólidas. Yo creo que esos tres temas tienen que ser fundamentales para el desarrollo del país. Pero también estoy seguro que desde nuestro espacio podemos hacer muchas cosas, infinitas cosas. Si nosotros creciéramos al 6 o 7%, podría dejar la pobreza extrema 1 millón de personas cada año. Pero si crecemos solo al 2%, van a salir de la pobreza apenas 100.000, 150.000 personas. Y hoy sí les quiero comentar, después de haber emprendido y ser el fundador del Grupo AGE, yo dejé la compañía el año 2017. Y en el año 2020, en la época del COVID, me puse a pensar y dije, ¿y ahora qué hago? Que no puedo viajar a Ayacucho a ayudar. Y empecé a llamar a gentes y seguramente muchos de ustedes no me van a creer lo que les voy a comentar. El año 2019, narrado por un agricultor, Gino Valdivia, me decía, Carlos, yo siembro las papas nativas en el Perú. Llego al mercado central y no me la compran. Las dejo y se pudren. Y le digo, ¿qué haces, Gino, con las papas? Y me dice, lo que tengo es que ponerlas en bolsa de 1 kilo y regalar restaurante por restaurante para intentar que ojalá otro día me compren las papas. Es así que en el año 2020 nosotros lanzamos unos chips de papas nativas. Hoy hablamos, y con orgullo les puedo comentar, y ese es creo el aporte del empresariado, es que no hay papa nativa disponible en el Perú. La pregunta es, creo que sí es nuestra responsabilidad generar empresa que dé valor añadido, que dejemos de ser solo exportadores de
de bienes de capital o bienes primarios. Yo creo que sí podemos. Y hoy con orgullo nuestras papas Tía Puy están presentes en Inglaterra, en Amazon. Ya tenemos presencia en México. Ayer me anuncian que Walmart Online ya nos aceptó para vender en México. Iniciamos operaciones pronto en Estados Unidos, en Amazon, Colombia y una serie de países. Yo creo que ese es el aporte. Y así podríamos poner esa gran magia que tiene el Perú, de cerca de 800.000 hectáreas en el Alto Andino, que generaría trabajo digno, por el cual ellos mismos se sabrían curar bien, se sabrían educar mejor, y creo que ese sí es nuestra responsabilidad. Y para terminar, hace un par de meses fui al Brain. Me reuní con los cocaleros y les pregunté qué es lo que ustedes desean. Y queremos que pongamos valor, que pongamos en valor nuestros productos, y con orgullo hoy les presento un café del Brain. Es una apuesta atrevida, porque seguro muchos de ustedes saben de los puntos Parker que tienen el vino, y cuántos sabemos de los puntos en tasa de referencia de calidad extraordinaria de café que producimos en el Perú. Y con mucha pena vamos a quedarnos en un mensaje interesante. El Perú todavía consume más café importado. Gracias. Gracias, Carlos. Patricia, yo soy convencida de que la educación pública de calidad coloca el partidor parejo para los chicos que pueden acceder a educación privada. Creo que SUNEDU ha hecho un trabajo por elevar y filtrar para que esa educación pública sea de calidad. Pero en el Congreso se están más bien socavando eso que se ha avanzado. Desde tu experiencia en el sector, ¿cómo avanzar en lo que el SUNEDU ya ha logrado para no perderlo, precisamente todo lo logrado? Bueno, yo creo que lo que Carlos ahora nos ha narrado es fundamental, ¿no? La cercanía a las personas y la cercanía a las necesidades de las personas impulsa la innovación. Creo que en educación hay mucho por hacer en términos de innovación, y claro, en los últimos 15 años las universidades públicas han mantenido el ratio de cobertura, es decir, tienen la misma cantidad de estudiantes a pesar de que se ha más que duplicado su presupuesto. Y ante esto hay iniciativas privadas que debemos seguir respondiendo a esta necesidad de crear acceso, porque la educación es una herramienta no solamente de movilidad social, sino de cohesión social. Las universidades, los institutos, tenemos un rol clave que es el de fomentar espacios seguros para canalizar y discutir con tolerancia las ideas respecto de la problemática del país, ¿no? Pero retomando el tema de la innovación, creo que efectivamente en momentos de crisis las organizaciones estamos muy propensas a tener una mentalidad de corto plazo. Queremos sobrevivir, nos defendemos. Sin embargo, la historia ha demostrado que las organizaciones que se apresuran en recortar sus costos, sus presupuestos, tienen una muy baja probabilidad de superar los esfuerzos de los competidores, digamos, ¿no? Entonces, cultivar esta mentalidad de largo plazo, apostar por la innovación hoy es fundamental para impulsar el crecimiento futuro. Y sabemos que la innovación impulsa la competitividad impulsa mejorar en indicadores tan relevantes como el de pobreza, como el de acceso a la educación, y además, como has dicho, Pamela, garantizar el acceso a educación de calidad, ¿no? Y ahí no puede suceder innovación si no hay colaboración, y colaboración entre el sector público, el sector privado, entre las universidades públicas, universidades privadas, es fundamental para, de manera colectiva, ir sumando esfuerzos, ir subiendo en conjunto los estándares y estando a la altura de las necesidades de las personas. Gracias, Patricia. Alfonso, tú has dicho que tienes confianza en que se puede hacer una reingeniería en la clase política con la participación del sector privado.
¿Cómo lograrlo sin que luego no se interprete que puede haber una especie de clientelismo soterrado y que después le vas a pasar factura a quien resulte elegido? Lo que yo me refiero ahí es que tenemos que poner las bases, dar oportunidad a la población organizada, interesada en política, que pueda constituir un partido político de cualquier color. Entonces, dotar nosotros de las mejores prácticas, digamos, de gobierno, democráticas, para que se constituya un estatuto de partido, un reglamento de partido, cómo se eligen los candidatos, cómo se van preparando. El primer acto de corrupción de un presidente que no tiene las capacidades ni el equipo es eso, presentarse a unas elecciones. Se necesita realmente dotar de esas capacidades. Yo propongo que se hagan las escuelitas de una escuelita con el apoyo de las universidades, con el apoyo, ojalá el patrocinio de empresarial, para que podamos adoptar esas mejores prácticas y ponerlas a disposición de todos, de cualquiera que pueda lograr esto. Sí creo que no se puede vivir sin los partidos políticos. Creo que desde los 80s, que nosotros cuando vimos desaparecer a los partidos políticos, en algún momento dijimos, por fin, ¿no? Porque estábamos hastiados de esto, pero es como querer eliminar los vehículos, los carros, porque hubo un atropello, ¿no? O porque se conduce mal. No hay que eliminarlos, lo que hay que es ayudar a que operen mejor. A eso me refiero. Y solamente unas cositas sobre salud y que tiene que ver con y educación, que son las bases fundamentales para que los peruanos tengamos un futuro. Yo creo que debemos también incorporar, por lo menos en el discurso y apoyar a los sistemas de concesiones. La única salida posible que yo le veo a salud realmente es que se concesione, que vaya concesionando los hospitales a quienes tienen las mejores prácticas. Lo que sabemos como resultado de las concesiones es que se mejora la calidad de servicio y se reducen los costos. No queremos todo eso para los peruanos, no queremos que no haya colas. Ya hay 3 casos en el Perú donde se han concesionado hospitales en salud y con muy buenos resultados. Se trata del Hospital Barton y el Hospital Kelling, y hay otro que no recuerdo más en Villa María del Triunfo, que hoy día tienen las mejores métricas de resultados por cualquier medida de los sistemas de salud. Hagamos lo mismo en educación y tendremos un país mejor, más rápido. Gracias. Muy bien, ahora el llamado a la acción. 2 minutos para cada uno para que puedan dar un mensaje final, precisamente eso, llamando a la acción. Patricia. Bueno, creo que siempre nos vamos a enfrentar a problemas. Es importante elegir los problemas a los que nos queremos enfrentar. Enfrentar con visión optimista, porque la visión optimista es lo que nos permite hacer frente y acercarnos hacia los retos que tenemos, ¿no? Y no, como dijeron ayer, tratar de salir, sino tratar de resolver. Y creo que con alegría, cultivando el optimismo, pero en unión, vamos a poder como país enfrentarnos a este nuevo capítulo que nos toca, porque la crisis la venimos arrastrando de toda nuestra historia como república, pero nos toca un capítulo a esta generación. Y creo que poniendo la intención correcta podemos acercarnos a ese tipo de liderazgo que nos va a ayudar a resolver los problemas de manera colaborativa y propositiva. Gracias. Carlos. Siempre seré optimista. El Perú es un país maravilloso. Tenemos 20.000 años de historia. El primer hombre vivió en las cuevas de Piquimachay, en Ayacucho, y probablemente es el que domesticó las semillas de la papa. Esa papa que es un aporte a la humanidad. Nosotros vivimos en ese país maravilloso. Las personas, como Edilberto Soto de Ayacucho, el guardián de las papas nativas, lo que necesitan solamente es que los cobijemos,
Ellos solos saben hacer empresa, ellos solos saben labrar la tierra, y nuestro rol de empresarios debiera ser dedicarnos y tratarlos a ellos con mejor empatía. Nada más. Muchísimas gracias, Carlos. Alfonso. Bueno, yo, después de lo que he dicho, me toca hacer un llamado también a todos los empresarios en seguir con el empuje que se necesita. Sabemos que no es fácil hacer empresa en ningún lado. Hacer empresa en el Perú es más difícil. Y por eso a mí me cuesta hacer una crítica grande en generalizar a los empresarios, porque no sabemos cuál es el drama que están viviendo en cada momento. Pero lo que sí sabemos es que el empresario que no adopte prácticas modernas, integrando a la comunidad, amigables como el medio ambiente y con una gobernanza que no nos permita caer en el chantaje ni en la corrupción, esas empresas no estarán acá con nosotros en 10 años. Estarán destinadas a la extinción y mejor que así sea. Entonces, un llamado a que nos convirtamos o a que sigamos en estos apoyos. Gracias. Yo me quedo con ese mensaje, ¿no? Claramente se percibe la voluntad del sector privado de colaborar, de construir los puentes que se están destruyendo, que esperemos que del otro lado se reciba el mensaje con claridad. En el discurso político está eso, ¿no? El ofrecimiento de atraer inversión privada, y también creo que hay consenso en que no se están dando esas condiciones. Entonces espero que este sea un punto de partida con la buena disposición que estamos observando de empezar a construir esos puentes, Gonzalo, y gracias a todos. Gracias. Gracias.